A ver, Nezuko Kamado es sin duda uno de los personajes más fascinantes de Demon Slayer, pero al mismo tiempo es uno de los más grandes misterios, porque no es nomás una demonio cualquiera, es algo totalmente distinto. Porque no es nada más que no coma humanos. Es que su propia biología, su naturaleza, parece romper todas las reglas que conocemos sobre los demonios. Vamos a clavarnos en la psicología que hay detrás de este caso tan pero tan único. Para entenderlo bien, vamos a dividirlo en 5 puntos clave. Primero, el trauma y el conflicto inicial. Luego, veremos las herramientas que usó para controlarse. Después, cómo su voluntad se convirtió en poder puro. De ahí pasamos a la prueba de fuego, la prueba de su humanidad. Y cerramos con lo que significa su trascendencia. O sea, ¿qué es Nezuko al final de todo? Venga, empecemos con el número 1, trauma y conflicto. Y es que para poder entender al demonio, primero hay que acordarnos de lo humana que fue. Porque todo, absolutamente todo, arranca en ese momento brutal, con la fragmentación de su ser, con esa guerra interna que se desata justo cuando la convierten. Recordemos un poquito, antes de toda la tragedia, Nezuko era literal el pilar de su familia. Toda su identidad, quién era ella, se definía por el altruismo, por la responsabilidad de cuidar a sus hermanitos. Y ojo, porque es justo ese amor tan profundo, ese instinto de cuidado, lo que se va a convertir en su ancla para no perderse por completo. Y entonces, ¡pum! La transformación. Con ella, despierta una fuerza salvaje, primitiva, arrolladora. Imagínense el instinto más puro y crudo que existe, esa necesidad biológica de sobrevivir, como sea. En términos de psicología, esto sería el ello, un impulso depredador que no razona, que no piensa, que solo quiere una cosa, carne y sangre humana para subsistir. Pero, aquí viene lo increíble. Algo dentro de ella se resistió. No se dejó dominar. Y eso es su super yo residual, o sea, los restos de su conciencia humana. Ahí estaba su brújula moral, todo su amor por Tanjiro, su recuerdo de la familia. Esa fue el ancla que luchó contra el monstruo. Ok, entonces ya tenemos el conflicto. Pero, a ver, tener buena voluntad no basta para ganar una guerra así, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo logra? Pues aquí entra en segundo punto, las herramientas de control. Nezuko, poco a poco, va construyendo una especie de armadura psíquica, usando cosas tanto de fuera como de dentro de ella, para mantenerse a raya. Y la primera herramienta, la más obvia, es el bozal de bambú. Pero no hay que verlo solo como un pedazo de madera que le impide morder. Va mucho más allá. Es un símbolo psicológico potentísimo. Es la representación física de su decisión, de su lucha constante por reprimir ese instinto depredador. Es un recordatorio, para ella y para todos, de los límites que ella misma se puso. Y luego está su otra gran herramienta, el sueño. En vez de hacer lo que todo demonio hace, que es consumir a otros para hacerse más fuerte, ella desarrolla este mecanismo de autorregulación que es increíble. Dormir para ella no es solo descansar, es su manera de recargar las pilas, una especie de sustituto de la comida que le permite seguir existiendo sin tener que traicionar sus principios. Y hablando de dormir, ¿qué pasó en esos 2 años que estuvo dormida al principio? Pues no fue un sueño pasivo, para nada. Fue como un reseteo, un periodo de condicionamiento psicológico súper intenso. Urokodaki le mete una sugestión hipnótica, pero no es una simple orden, es algo más profundo. Le reconfigura la percepción, logra que ese instinto de proteger a su familia, a Tanjiro, se expanda y abarque a todos los humanos. Los humanos son tu familia. Punto. Y aquí es donde la cosa se pone todavía más fascinante. Ya vimos cómo controla sus instintos, pero ahora vamos a ver cómo esa fuerza de voluntad pero tan bestial, empieza a manifestarse físicamente. O sea, cómo su moralidad empieza a cambiar su propia biología, alterando por completo las reglas de lo que significa ser un demonio. Pensemos en su habilidad para cambiar de tamaño. No es un truco nomás. Es una manifestación, digamos, psicosomática. Su cuerpo refleja su estado mental. Cuando se hace chiquita, es como una regresión psicológica. Un mecanismo de defensa para ahorrar energía y, súper importante, para reducir su aura de depredadora. Pero cuando la situación lo amerita, crece, se hace adulta y activa su ego guardián. Ahí es cuando saca todo el poder demoníaco, pero dirigido únicamente por su voluntad de proteger. Pero la prueba máxima, la joya de la corona de esta remodelación biológica, es su arte de sangre demoníaca, la sangre explosiva. Porque su poder no es un ataque a lo loco, no es fuerza bruta y ya. Es, literalmente, una extensión de su voluntad. Un poder diseñado con un propósito clarísimo. Y ese propósito es este. Un poder que solo quema a los demonios, a sus células, a su veneno, pero que jamás, jamás daña a un humano. Este es el punto clave. Su intención de proteger está literalmente escrita en el código de sus habilidades demoníacas.
Su sangre es selectiva porque su voluntad se lo ordena. Es su moral hecha poder. Así de simple y así de complejo. Claro, todo esto suena muy bien, ¿no? Un control interno casi perfecto. Pero esto tenía que ser probado. Y no en cualquier situación, sino en la prueba más extrema posible. Porque seamos honestos, los pilares no se iban a fiar nomás de palabra. Necesitaban pruebas contundentes. El juicio de los pilares fue, en el fondo, como un diagnóstico clínico a la fuerza, una prueba para demostrar sin lugar a dudas que su integridad psicológica era absoluta. El cuerpo de cazadores de demonios necesitaba evidencia empírica, datos duros de que su control no era algo superficial. No bastaba la fe de Tanjiro, necesitaban algo irrefutable. Y así llegamos a la prueba de Sanemi. El estímulo, la sangre Marechi, que para un demonio es como la droga más potente y adictiva que te puedas imaginar. Una tentación biológica prácticamente imposible de resistir. El objetivo era claro y brutal, provocarla tanto que su voluntad consciente se rompiera y saliera el depredador puro y duro. El resultado bueno, después de ese momento de tensión que nos tuvo a todos al borde del asiento, Nezuko muestra un rechazo total. Se da la vuelta, se niega, y con ese simple gesto lo demostró todo. Su rechazo a la sangre prueba que su moralidad, su instinto de proteger, no es solo una elección consciente que hace cada día, es algo mucho más profundo. Es una parte integrada, subconsciente e instintiva de su nuevo ser. Ya no es una elección, es lo que ella es. Muy bien. Ya con todo esto sobre la mesa, ¿qué es Nezuko entonces? ¿Quién es realmente? Llegamos a la última parte, la trascendencia de Nezuko, donde vamos a unir todas las piezas de este rompecabezas. Podríamos decir que ella forjó una armadura psíquica. Un escudo metafórico, sí, pero increíblemente poderoso, creado a partir de sus lazos familiares y su sentido de la responsabilidad. Esta armadura le permite hacer lo impensable, que su voluntad anule por completo el determinismo biológico. Le permite anular su destino como demonio. Al final, Nezuko Kamado es una completa anomalía psicológica. Es el argumento vivo dentro de la narrativa de Demon Slayer de que el afecto humano, ese amor profundo, es una fuerza tan pero tan poderosa que puede llegar a reescribir la biología. Ella es el triunfo de la voluntad sobre el instinto, la prueba de que la resiliencia emocional puede vencer un destino que parecía inamovible. Y su historia nos deja con esta pregunta flotando en el aire. ¿Puede el poder de la conexión humana de verdad subvertir las leyes de la naturaleza? La existencia misma de Nezuko parece decir que sí, que quizás lo que nos define no está escrito en nuestra sangre o nuestra biología, sino en la fuerza de nuestros lazos y en las decisiones que tomamos día con día para protegerlos.